Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien, por aquí descansando un rato. ¿Tú cómo andas, Josué? Igual, ya sabes, trabajo, descanso, luego la muerte. Pasando la vida muy bien. Exactamente. Y hola a nuestros queridos podescuchas. Esto es Cineandertal, el podcast donde hablamos de películas. En esta ocasión vamos a charlar de una película que alimenta nuestro odio hacia Puebla. Nos hace decirnos, What the fuck, Puebla? ¿Qué demonios? Vamos a hablar de Canoa, memoria de un hecho vergonzoso del año 76. Una cinta dirigida por el prestigiado Felipe Casals. En términos generales, Andrés, ¿qué te pareció? Bueno, a nuestros podescuchas, déjame decirles que fue mi recomendación. Y quisiera saber un poco, ¿qué te pareció esta cinta cuando la viste, Andrés? Bueno, es una montaña rusa de emociones, diría yo. Creo que es una película que me hace conectar mucho con la emoción del enojo como tal. Ujú. Es muy... relata un hecho muy injusto y eso me hace sentir bastante frustrado. Ok. Principalmente por esta cuestión de la ignorancia y comprender cómo opera el pensamiento de otras personas. Y creo que mucho de esto está atado con la ideología, con la religión, con las formas políticas, las costumbres, usos y costumbres de ciertos pueblos, ¿no? Y saber cómo opera todo eso me hace sentir bastante Ujú. mal y muy enojado por esta clase de hechos que siguen sucediendo actualmente en nuestro país. O Sí, sea, los linchamientos son algo constante. sí, no, no es algo que se En detenga Morelos, en y... Puebla. Sí, principalmente en estos estados. En la Ciudad de México ya no es tan frecuente, ¿no? Aquí tenemos nuestros propios crímenes. Aquí tenemos nuestra propia barbarie. Pero sí, en provincia es frecuente escuchar de repente que lincharon a personas que confundieron con secuestradores o con ladrones, o bueno, que directamente supongo que sí son ladrones, ¿no? Pero este estilo de tomar justicia por mano propia parece que sí está muy arraigado en ciertas comunidades. Y lo que duele, como bien mencionas, es quizá percatarse de que la ciudadanía, o bueno, las poblaciones recurren a estos estilos de hacer justicia porque tienen nula confianza en las autoridades. También porque las autoridades no son una fuerza presente. En, en la periferia se suele siempre carecer o no se tiene acceso a ciertos servicios básicos, ¿no? Entre ellos la seguridad. Es doloroso y triste y ya me deprimiste, Andrés. Yo quería hablar de malditos poblanos. No, no es cierto, Pero eso que los mencionas queremos. en el caso de que sea una comunidad que está en contra del crimen real, porque por ejemplo en Ciudad de México Sí. ha habido linchamientos, pero en la Ciudad de Ujú. México se vive un clima de crimen real y hay esta paranoia constante de que en cualquier momento puede ser asaltado. Entonces, en ese caso, están luchando contra algo real, inclusive aunque linchen a alguien que es inocente, esas personas sienten una paranoia por algo que es real, que nosotros hemos vivido y hemos constatado, como, bueno, yo ex ciudadano de Ciudad de México, ¿no? Sí, Pero es que a ti te ven en un pueblo e inmediatamente es como es un maldito gringo que viene a gentrificar, mátenlo. hay que matarlo. Sobre ti, Exacto. porque sobresales mucho con el tono de piel autóctono al ser rubio. Es un gringo, mátenlo. Y tú así como de, yo solo venir aquí a ver sus tierras bonitas. No matarme, por Entiendo, favor. comprendo. No asesinarme, Entonces, please. eh, creo que en Canoa sucede algo que está más relacionado con un montón de ficciones que cree esta gente, que son parte de la Ujú. ideología, pues, muy propia de ese tiempo de la propaganda estadounidense en contra de los comunistas y la Sí. mala fama eh, que le hizo que se ganaran Estados Unidos. ¿Te acuerdas del Harlem Shake?
Quizás si en lugar de Sí, decir con los terroristas con hubiera los dicho con los comunistas. comunistas, la fama de los comunistas estaría en mejor posición, ¿no? Joder, yo No había los seguimos pensado odiando. justo eso antes de entrar a este podcast. Oh, Estaba estamos pensando en tan, los tan vinculados comunistas. Sí. en en los terroristas del Harlem Shake. Sí, O el- exactamente. Yo estaba sí, pensando eso. Dije, ojalá en esa canción de Harlem Shake hubieran hecho una versión de Con los comunistas. Pero comunistas, dije, seguramente exactamente. sí está, seguramente sí está. Si la buscamos en Ajá. internet, alguien debió ponerla, debió Sí, hacerla. es muy simple y Alguna de mis canciones les pondré ese nombre, Con los comunistas. Tiene nombres muy extraños, con barras del tío Moe, algo así. Oh, sí, Sí, son cosas unas muy piezas. raras. Sí, eres un poco como Damon Albarn, explorando, haciendo cosas muy bizarras. Explorando la música Eh, electrónica. sí, estás buscando como tu estilo y tengo que decir que estoy perturbado al respecto. Como que ver tu Es nacimiento como algo músico me inquieta. que he titulado El Satanic Wave. Sí, exactamente. Llegaste a innovar, eso me queda claro. Pero nuestros podescuchas podrán escuchar esas canciones en algunos de estos podcasts. Quizá este empezó con alguna canción de Andrés por si sentía náuseas y era como una canción de película de David Lynch. Así, si de repente escucharon la música y se acordaron del hijo de Razorhead, es porque la hizo Andrés. Si se sintieron muy incómodos, probablemente es Ujú. una obra mía. Es una canción de Andrés. Pero bueno, y mira, antes de que hablemos de esos aspectos sobre la manipulación y sobre lo fácil que es hacer que la masa se lance como un lobo feroz hacia gente inocente, me gustaría mencionar algunos detallitos de esta película. Se estrenó en el año 1976, 8 años después de de la masacre de Tlatelolco, que curiosamente ocurrió un mes después de esto, del caso real de Canoa. Canoa ocurrió Ok, en 14 de diciembre de 1968, un día antes precisamente también del 15 de septiembre. Por eso vemos al inicio de la película como la marcha de soldados que están conmemorando el 15 de septiembre se encuentra con la marcha ciudadana, la procesión donde llevan los cuerpos de las víctimas y con las pancartas de exigimos justicia, ¿no? Pero sí, sí. ocurre un mes antes de la masacre en Tlatelolco y nos habla, bueno, el hecho de que esos dos eventos ocurrieran con tanta proximidad en el tiempo nos habla del ambiente general que se vivía en el país con respecto a los movimientos estudiantiles, ¿no? Y a su anexión o posible vínculo al comunismo y al monstruo del socialismo. Bueno, esta película curiosamente fue financiada en su momento ya sabes que el cine mexicano recibe constantemente apoyos, ¿no? Sí. Esta película recibió apoyo en el gobierno de Echeverría. Se dice por ahí que lo que pretende hacer la cinta es mostrar un aspecto un poco más positivo, en este caso del papel del ejército en lo que se vivió. Ellos hasta cierto punto quedan como los héroes, ¿no? Y también Echeverría estaba interesado en que se realizaran películas de esta índole para marcar una separación entre lo que era su gobierno y lo que se había vivido antes, ¿no? En el gobierno de Díaz Ordaz. Recordemos que Ok. entre ellos también se echaron la bolita, ¿no? Cuando se da este suceso del 68, empiezan a hacerse las acusaciones. Al final realmente no importó de nada, ¿no? Porque nadie recibió castigo, ¿no? Nadie acabó en De la ellos, ¿no? cárcel. Nadie acabó en la cárcel, ¿no? Pero sí había cierta necesidad de mostrar que pues Echeverría no era quien estaba detrás de lo que había ocurrido en esta masacre, que pues claramente sí tuvo un papel muy importante, ¿no? Junto con Díaz Ordaz en su momento, pero sí, él quería marcar cierto distanciamiento y mostrar que pues ahora en el Nuevo México estaba permitida la crítica, ¿no? Y, y esta libertad de expresión, a pesar de que en la cinta pues vemos que el ejército esta institución es retratada como los salvadores, aunque creo que Casals hace un excelente trabajo en el guión, porque aún con ese mensaje explícito hay una profunda crítica a las instituciones estatales. Y no solo
a las instituciones de aquella época, sino a las mismas instituciones que ya estaban en el estreno de esta película, ¿no? Hace una dura crítica al Estado. Después de todo, como ya te había dicho, pues si algo así llega a pasar es porque no se cuenta con la seguridad, no se cuentan con los servicios, y algo que vamos viendo en la película es que el autor intelectual de este evento en Canoa es el cura, ¿no? Y el cura se instaura muy bien en esta comunidad porque hay mucha ausencia de servicios básicos, ¿no? Cositas como el agua, las calles, los puentes. Él llega para construirlo, ¿no? Claro, con el dinero de las personas y en el proceso convirtiéndose en un cacique. Es correcto. Ujú. Como bien mencionas, esta película retrata un vacío de poder y ese vacío es un vacío estatal. Y Ujú. cuando existen esta clase de espacios, pues la iglesia, que siempre está presente en todas esas comunidades rurales que vemos alejadas de las grandes urbes, pues regularmente toda la responsabilidad y toda la autoridad va a recaer en un padre de iglesia. Entonces se Sí. vuelve una figura importante en términos políticos. Ujú. Y bueno, y además de esta crítica a la religión o a las figuras a la figura de la religión dentro de la sociedad, también hay una crítica a los medios de comunicación, al cuarto poder. Desde el inicio vemos cómo ellos empiezan a construir la noticia y al final vemos que lo que se escribe en los periódicos nada tiene que ver con la realidad del hecho, ¿no? Mientras que Sí. el único superviviente de este suceso está leyendo la nota, se percata de que pues todo es una ficción, nada de eso es real y quiero contar una historia personal con respecto a los medios y a cómo mienten, que les va a dar una idea de que pues esto no es algo que haya pasado hace mucho tiempo, ¿no? Sino que es algo que sigue ocurriendo. Los medios de comunicación inventan realidades que posteriormente venden. Esta es una historia personal, no voy a mencionar nombres, pero cuando mi hermana nació, mi mamá estaba metida como en una red de venta de productos, ¿no? Y esta red estaba muy vinculada a una estación de radio y estos productos se anunciaban mucho en esta estación de radio, ¿no? Mi mamá estaba muy activa en esta red y una de las miembros de esta red le dijo, oye, pues tú que estás embarazada, no te gustaría como pues darme a tu hija porque pues yo no puedo tener hijos. Y esta mujer era muy rica, ¿no? Vamos a decir que clase alta. Dice, pues, y tú no tienes muchos recursos y así, ¿no? Esto ocurrió hace unos 16 años aproximadamente, ¿no? Y mi mamá le dice, pues, Nel pastel, ¿no? Pero para esto, pues, la mujer ya se le había acercado a ella y le hizo esta proposición de manera personal, ¿no? Y pues ahí quedó la cosa, ¿no? Todo normal, todo bien. Pasaron algunos meses y de nuevo en el programa de radio donde se difundían estos productos, invitan a esta mujer en algún momento a hablar sobre algunas cosas y menciona esta situación, menciona esto que pasó, pero ella lo cuenta de una manera muy diferente. Ella dice que en algún momento se le acercó una miembro de la red y que le estaba ofreciendo a su hija porque no tenía dinero para mantenerla. Sí. Y pues que ella le dijo que no, porque pues no, ser mamá es una gran responsabilidad y que ella tenía que esforzarse por ser una buena madre y así, ¿no? O sea, quedó muy dolida de que le dijeron que no cuando se ofreció a adoptar a mi hermana, ¿no? Y ya nada más quería cantar esa historia. Esto ya se volvió así, sin anécdota, el podcast de los chismes. Anecdotario, amigo. Sí, el anecdotario. ¡Ay, qué asco! Es que va a ser la cine risa o cómo. No. Dios mío, amigo. Dios mío. Solo quería contar esa historia y creo que muchos podescuchas podrán tener sus propias historias, ¿no? De cómo los medios de comunicación, quizá en un afán también de resumir o de presentarte fenómenos complejos en cuestión de unos minutos, cortan e inventan historias, ¿no? También recuerdo cuando se dio este caso de los sismos fue en el 2019, ¿no? Sí, fue ese año. Disculpen, ya estoy senil. En el 2017 fue el último gran sismo en Ciudad de México, ¿no? Sí, pero luego hubo otro, ¿no? Ok. Sí, bueno, el chiste es que, no sé si recuerdas ese caso, ¿no? De que Televisa
se inventó que había una niña, Sí, fue de el, 2017. el Sí, que se colegio inventaron Repsamen, que había una niña en los escombros, ¿no? sí, Fue que como pues el sí caso de había, Timmy O'Toole, o sea, los sí, Simpson lo predijeron. sí, total y absolutamente, ¿no? O sea, sí había niños ahí, o sea, era una situación muy lamentable porque habían muerto niños, pero pues dijeron, vamos a inventarnos un niño y que hay comunicación. Sí, tenía la radio, ¿no? Me copian, hay un pequeño chorro de Me quedé agua, ¿puedo? atrapado. Por Sí, favor, ayúdenme. Está sí, muy oscuro, me estoy quedando sin comida. la profesora me negó el acceso a la escuela porque soy muy pobre. Sí, creo que le querían dar cobertura a eso 24/7 o algo así. Sí, Estaban ajá. muy preocupados por reportar esa noticia porque era como el hit en ese momento. Y pues después Ujú. tuvieron que salir a decir que todo eso pues, fue un invento. O sea, Sí, que no existía la niña, ¿no? Que estaban siguiendo un caso falso en su afán como de mostrar cierta exclusividad y cierta presencia en la escena. Se armaron esta historia y pues quedaron como unos idiotas. Pero a como mí lo que me siempre. duele, sí, lo que me duele es que en general como que la sociedad mexicana olvida muy fácil, ¿no? Porque yo creo que después de eso Noticieros Televisa debió haber desaparecido, ¿no? Debió como haberse desplomado en rating. Ya nadie debería haber. Bueno, seguramente se iban a ir con la opción TV Azteca, que no es mejor, pero, pero TV Azteca debió, Noticieros Televisa debió colapsar en ese momento y no pasó. Entonces, es raro. Pues es que no hay nadie que lo sustituya. Entonces, Ujú. No vivimos escuchen a Aristegui. en un monopolio de la televisión pública. Sí, de un Pero pues duopolio. todos estos monopolios poco a poco cada vez se ven más afectados por el surgimiento de Internet y nuevas opciones para obtener entretenimiento. Ujú. Aunque Por pues ya ejemplo, también a ellos ya Televisa están creo que aquí, ya ¿no? lo compró Multimedios, si no mal ¿Sí? recuerdo. Sí, Es y que ahora ya a ya nadie son le una interesa. fusión. Sí, pues Vaya. ahora Ah, está en crisis. sí, Poco a en ese poco van aspecto. cayendo. Ajá. Sí, pero bueno, también han llegado como a plegarse a los medios digitales y lo cual nos demuestra que el problema no eran ellos, ¿no? El problema somos nosotros por seguirles dando cabida a su programación basura. Pero bueno, solo quería señalar estos casos para pues recordar que en ese aspecto los medios no han cambiado. El cuarto poder sigue siendo tan engañoso como en aquella época, ¿no? Y ahora sí creo que podemos entrar a... Ah, bueno, y otro pequeño detalle. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Guillermo del Toro y pues decía que esta es una de sus películas favoritas, ¿no? Porque mezcla muy bien los ritmos y se convierte de repente en una película de terror y hace algo que el cine mexicano hasta la época jamás se había atrevido, como mostrar a un cura Rompen la como el cuarta malo pared también, ¿no? y hace rupturas de la cuarta En algún pared, ¿no? momento. Hace saltos en el tiempo. Hay un personaje diegético. De repente hay hasta la sensación de que tú estás dentro de la película porque los personajes reaccionan a la presencia de la cámara, que eres tú quien está observando, ¿no? Alguien externo que ha llegado al pueblo. Sí. Una escena que se menciona mucho es esa donde la gente, hay dos personas hablando en la iglesia y se dan cuenta de que están siendo observados y se callan, ¿no? Mientras tú eres el que los está viendo, ¿no? A ti te hacen sentir que eres el intruso, ¿no? Que ha entrado a sus vidas para averiguar qué diablos pasó, ¿no? Y hace ese juego constante, ¿no? No te muestra una sola historia, no te da vamos a decir, no te da una narrativa lineal, sino que constantemente hace saltos en el tiempo, te muestra entrevistas, te muestra a este narrador, al testigo, hablándote sobre cómo funciona el pueblo. En algún momento hasta te dicen algo y observas que no es cierto, ¿no? La gente del pueblo te lo desmiente. Hace un juego muy dinámico e interesante sobre algo que yo me imagino, aquí es una especulación, que Casals, al ser consciente de que pues ya era un hecho que todo mundo conocía al momento de que la película estaba proyectada para lanzarse, trata de hacer algo diferente, no solo mostrarte lo que pues ya sabes, ¿no? Vas al cine a confirmar la historia que ya conoces, Sí. ¿no? Sino a mostrarte perspectivas
a mostrarte la diversidad de historias que transcurren ante el mismo evento, es el linchamiento de estos jóvenes. Sí, hacer como un ejercicio cinematográfico que sea más rico y más interesante para el espectador, que se lleve más de lo que espera de esta película. Efectivamente, sorpresa. ¿Sabías que estuvo en cartelera 70 semanas? No, no sabía que le había ido tan bien. Sí, bueno, también me imagino que en una época anterior las películas estaban más tiempo en cartelera, ¿no? Al haber menos producciones. Ahorita pues es una cadena constante de una película nueva cada semana. Es más... Pero es más de un año, es bastante. Sí, estuvo mucho tiempo en más de un cartelera. año. Y pues constantemente se trae de nuevo a la Cineteca, ¿no? Y es un referente del cine nacional, ¿no? Está en la lista de las 100 mejores películas mexicanas. Y ahorita la pueden ver en Netflix. Así que sería curioso como tener la cifra, ¿no? De cuántas personas están viendo en streaming esa película. Canoa, efectivamente. Porque yo creo que es algo que sigue presente. Y me ha pasado varias veces que, no sé, de repente voy en el camión y hay un par de chicos hablando y dicen, ¿viste esa película de Canoa? Sí, donde linchan a los chicos, ¿no? Y dices, vaya, me ha pasado como 2 o 3 veces que escucho conversaciones random de gente que se pone a hablar de Canoa. Entonces, ¿a dónde ha llegado eso? ¿no Por te ha Dios, qué pasado? clase de referencia. No, para nada. De hecho, yo no conocía esta película. Se me hizo así súper raro que la mencionaras. Y yo iba pues con los ojos cerrados, ¿no? Yo iba diciendo, pues, ¿qué es esto? ¿De qué Tú va a eres fan de tratar? Y pues Marvel. es una película de la barbarie. Sí, Sí, ya soy una persona bastante normie, ¿no? sí, Entonces, exactamente. saber estas cosas de culto a veces sí me sacan de cuadro, ¿no? Pero Ujú. pues, o sea, es que también luego yo tengo referencias como muy oscuras de ciertas cosas, Sí. pero el hecho de que yo desconozca algo y que de pronto tú me digas, en ello se me hace como que me perdí una gran parte de la cultura popular de nuestro pueblo Sí. o una pieza fundamental del cine mexicano como tal. Que mientras tú estabas viendo por 15ª vez alguien más, el mundo seguía hablando de Canoa, amigo. Entonces un par de chicos hablaban de Canoa y de la gran película que les pareció, ¿no? Y me ha pasado, por ejemplo, también que así como entre chiste en conversaciones con amigos o con gente que apenas empiezo a conocer, como de, sí, vamos a acampar, y les digo así como, ojalá y no nos pase como a los de Canoa, y se ríen, ¿no? Porque entienden la referencia. Entonces, Increíble, te ¿eh? digo, sí es como algo presente en la... Yo pensé que era Como, algo más oscuro. sí, no es tan... no, pues, bueno, al menos te digo, en mi experiencia, en mi trato con las personas, parece que sí es algo muy todavía arraigado en la memoria, lo cual creo yo es muy positivo. Y de hecho también para documentarme e investigar un poco sobre esta cinta, hice una búsqueda rápida en YouTube y pues es agradable ver que hay muchos análisis y canales que le han dedicado un par de minutos a hablar de esta cinta, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo me enteré de ella gracias al canal de... Quiero decir, te lo resumo así nomás, no, no creo que resumiría una película como esta. El canal de la Filmoteca Maldita, con el feo, ¿no? Él hizo un análisis, él es youtuber español, entonces Sí. nos habla de que pues, ha dado lejos esta cinta. Y también los de Zoom F7 han hablado de ella. Y hay varios canales más chiquitos que también hacen sus análisis. Entonces a mí me da la impresión de que está presente en la memoria. Y escuchando también algunas entrevistas y reportajes del Universal y La Jornada, algo que se dice mucho, que posiblemente también sea parte de una invención de los medios, pero dicen que como que la gente del pueblo de Canoa evita hablar de lo Del sucedido, evento. ¿no? Es todavía algo que causa vergüenzas, a pesar de que seguramente ya solo quedan 10 personas que estuvieron ahí, ¿no? Participaron en el linchamiento y ya son Sí, bastante viejos. sí, exactamente, ¿no? Y pues yo creo que a los jóvenes ya no les ha de interesar tanto o es algo que no tienen tan presente, pero sí dicen eso de, es un evento que se habla, del que no se habla y la gente es temerosa de hablar de ello y es como de, pero pues si acaban de linchar a alguien antier. Sí, es algo que escuché también en los videos que tuve la oportunidad de ver, que decían que su
población ha sido discriminada por mucho tiempo, que no se les daba trabajo en Puebla porque decían que ahí mataban y que quedó esa frase como parte de pues el conocimiento, la sabiduría mexicana de decir no voy a Canoa porque ahí matan. Entonces Sí. se quedaron un poco como segregados y con esa mala imagen de que eran un pueblo pues ignorante y asesino, lo cual en Es... efecto fueron. Fueron, sí, ojalá. Bueno, mira, ningún pueblo es perfecto. O sea, en algunos te asaltan, Pero en pues, otros yo, te yo me imagino que secuestran. si llego a Canoa, o sea, puedo cachetar a alguien y no me van a hacer nada, ¿no? Como que hay esa Sí, inmunidad diplomática de que te puedes pasar de verga ahí y nadie te puede tocar por lo que hicieron. por la Como, vergüenza. sí, Sé lo que hizo tu exactamente. abuelo. Sé lo que hicieron y no pueden reprenderme. Puedo ser maloso y aquí nadie me castiga. Eso es como que te deben de tratar como un rey si eres un turista en ese lugar, ¿no? Sí, Para sanar la culpa de sus sí. ancestros. Eh, es- Lo dudo, pero algún día habrá que invitar a Pero te alguien exhorto del a que lo pueblo de Canoa. Sí, intentes. exactamente. Quisiera verte hacerlo. Quisiera así que te grabes en vivo, yendo a Sí. Canoa y cacheteando a la gente ahí y diciéndoles, ustedes no Broma, me... voy a Tengo... cachetear a un Sí, señor de canoa y vamos a ver qué pasa. acaba mal. Acaba mal. Canoa, segunda Era una parte. broma, señor, era una broma. Y ya colgado, güey. Me están Sí, quemando, güey. te están ahí Lo macheteando. estamos grabando, lo estamos Sí. grabando. Bueno, ya basta de humor barato a costas de la pobre gente del De pueblito de Canoa. canoa. Un saludo y si un día voy, por favor, no me linchen. Pero bueno, ¿de qué trata esta película? ¿Quieres dar una sinopsis o quieres que yo la dé, Andrés? Pues en términos generales, creo que la película nos habla. Primero empieza con la cuestión periodística de cómo Ajá. le llega la información a los reporteros de este hecho que ya comentamos anteriormente. Hubo un linchamiento en tal localidad de Puebla que es Canoa y hubo. No recuerdo si eran dos o uno la persona que Fueron, sobrevivió a esta fue masacre. una, murieron, bueno, ¿Cuatro? fueron asesinadas 6. ¿Seis? Iban 5 eran los chicos que fueron, Ujú. pero también mataron a 2 personas de la comunidad quienes les habían dado hospedaje a los chicos. No sé Asilo. si recuerdas esa parte. A los jóvenes, sí. Ujú. Sí recuerdo Eh, que alguien les dio ese hijo tan necesario. Y pasa la cuestión de los reporteros, pues pasa como este fotomontaje de el desfile que mencionaste y ya después creo que empiezan a hablar un poco de cómo funciona la comunidad. Ujú. ¿Me permites? El- Bueno, ahí sí, un pequeño análisis que hace el feo de la filmoteca. Él menciona que en una escena te muestran cómo la sociedad en su protesta y bueno, en su marcha para exigir derechos se encuentra con el ejército y esto se observa desde la iglesia, desde una iglesia que está ahí en la esquina con sus puertas cerradas, ¿no? Y habla de cómo la iglesia es testigo de este evento, pero a la vez es como un testigo hermético, porque está cerrado, ¿no? Aparentemente no interactúa con este conflicto presente entre el ejército, las autoridades y la población. sí. Interesante Y escena. ya después comenzamos a conocer un poco de cómo funciona el pueblo como tal, ¿no? Y dicen que esta comunidad está muy dominada por el cura de la localidad. Él se encarga de revisar las cuestiones relacionadas con los servicios como el agua, la electricidad, pero también se mete en cuestiones de política, ¿no? En algún punto mencionan que tuvieron que dar dinero para que no los anexaran a Puebla, sin embargo, los anexaron como municipio a Puebla y pues el dinero desapareció, ¿no? Sí. Y dice el tipo que lo ocupó para poner la electricidad o las telecomunicaciones, se inventa Ajá. algo de ese estilo y básicamente lo que dicen es que hay dos bandos dentro de ese pueblo, una comunidad que apoya al cura y dice que es una persona que los defiende y que está a favor del progreso y del bienestar de esa comunidad, y otro conjunto de personas de ese pueblo que dicen que el cura solo se dedica a pues a pedirles dinero como tal y pues solo se dedica a abusar de las personas que confían en él. Ujú. Entonces esa sería como Eh, la organización general del pueblo. Ujú. También mencionan que bueno, que tienen una escuela primaria que en un momento fue como
también puesta por el cura. Y algo que me llamó mucho la atención es que la escuela se llama Benito Juárez, ¿no? Ay, Dios. Como una figura muy reconocida por abogar por la separación entre la iglesia Del y el Estado y Estado, la ¿no? iglesia. En las leyes, por las leyes de reforma, ¿no? Y que sí, pero que incluso pues la gente no está como muy de acuerdo en que la iglesia, no recuerdo si dicen que se la quitan o al final pues sí se volvió una iglesia de la comunidad, pero pues que no estaban muy de acuerdo en que pues la iglesia estuviera a cargo de la escuela, ¿no? Aún con su fervoroso catolicismo, entendían la necesidad de la división entre iglesia y Estado. Sí. Y Ujú. una vez que nos presentan cómo está organizada la comunidad, este miedo que tienen porque lleguen los comunistas y cómo anteriormente se habían presentado, entiendo que era como una comunión de trabajadores que venían a hablar con los trabajadores de esa comunidad y el cura no los dejó y aparte de eso los calumnió, ¿no? Como que dijo que pues estas personas eran comunistas, que les iban a quitar sus cosas y su fe cristiana. Entonces el pueblo tiene mucho este miedo muy arraigado de que llegue un agente del exterior, un enemigo del cual ellos no comprenden, pero que denominan como tal los comunistas y pues a lo que tienen miedo es a que les quiten sus cosas, su ganado y que les quiten su fe cristiana. Ese es el miedo que permea en esta comunidad. Te digo que en aquella época, pues en plena Guerra Fría, en el conflicto entre Rusia y Estados Unidos, es hasta un tanto entendible, creo, porque el cine norteamericano también recurre mucho a ese tema, ¿no? Hay muchas películas en donde se escarba en el conflicto Guerra Fría y te muestra la paranoia que tenían muchos norteamericanos a la invasión comunista. Creo que ya hablé de esta canción de Bob Dylan, que se llama The John Birch Society, donde hace una parodia. Precisamente este era un personaje muy reconocido por su anticomunismo y tenía su asociación donde pues si eras miembro pues eras así como defensor de la democracia norteamericana, el estilo de vida norteamericano y así cazador de comunistas infiltrados, ¿no? Y en esta canción Bob Dylan hace una parodia que posiblemente sea muy acertada, que pues estos tíos ya veían comunismo en todos lados, ¿no? Y en algún momento hasta terminan como concluyendo, preguntándose de ¿seré yo comunista? Su paranoia es tal que cuestionan su propia identidad. Porque así es un miedo. Es un poco como mencionan en ese cartel que estaba en Los Simpson en la empresa de Dove. Sabía que era un comunista porque no tomaba Dove. Entonces cualquier persona está susceptible a ser un comunista y en la cultura norteamericana se quedó ese insulto, ¿no? Si te dicen que eres un comunista, para ellos es un insulto muy fuerte, ¿no? Lo que en México pues no está visto. Bueno, aquí si te dicen gay, pues es casi lo mismo, ¿no? Si te dicen comunista gay en Estados Unidos, eso sí, no se lo permito a nadie. Sí, a mí aquí no va me a correr bajarás de sangre. pendejo, pero comunista gay. Jamás. Me siento un poco extraño hablando de ese periodo porque, bueno, ahorita tengo en mis manos, tengo aquí al lado de mi escritorio, tengo una columna de libros de la editorial Mir, que son libros que se editaban en la URSS y que servían como aparato de difusión de los filósofos y de la ciencia rusa. Y tengo aquí obras escogidas de Lenin. Y te voy a ser sincero, esto yo lo vendo, ¿no? Lo vendo por ahí en internet y te puedo decir que los comunistas sí existen, pero son 3 gatos. O sea, he ido no voluntariamente, he coincidido accidentalmente en reuniones del Partido Comunista Mexicano, porque tienen como una manía de juntarse en plazas públicas, en una plaza pública que yo frecuento, y te puedo asegurar que hay 20 personas, la mayoría de ellos entre adolescentes y jóvenes, estudiantes universitarios, que en cuanto tengan un trabajo real, abandonarán todo ideal comunista. Eso es el Partido Comunista. Son 3 gatos. Efecto, a los que les vendo esto. Espero que no escuchen esto, sino que se van a enojar. Puede que me dejen de comprar. No, sigan comprando, amigos. Pero bueno. ¿Qué se le puede hacer? El comunismo ya es un ideal que está más empolvado que nada.
Ya, sí, es como, escuché por ahí un chiste de que lo que pasa es que cuando los comunistas se juntan a debatir, bueno, cuando el Partido Comunista se junta a debatir, se forman otros dos partidos en la discusión, se fragmentan y tienes a los trotskistas, tienes a los Sí, o sea, si es estalinistas. una comunidad de 20, van a acabar 20 partidos nuevos. Eso es lo que Sí, va exactamente. a suceder. Entonces hay que juntar a las personas en un objetivo en común, que es robar, ¿no? Entonces eso es el PRI como tal. Si dices, vamos a robar, órale, le entran todos ahí. Vamos a robar del Ajá. presupuesto estatal, ahí todos se apuntan. Pero Ya, si ya, quieren hablar de ideales y convicciones y posturas políticas y cuáles son las decisiones adecuadas según el momento histórico, cultural que estamos viviendo, si quieres discutir todo eso, pues nunca llegas en acuerdo con nadie. Ujú, efectivamente, ¿no? Y creo que ese ha sido de por sí el problema ya siendo así, esto ya se volvió mesa de análisis político. Y voy por mi saco kaki y mi corbata de moño para dar Un saco con opiniones parches. extremadamente liberales. Eh, sí, es cierto, además de que son pocos, están muy fragmentados y tienen muchas disputas ideológicas. O sea, recuerdo que en nuestra facultad también estaba el UJRM, Unión de Jóvenes Revolucionarios Mexicanos, algo así, que eran comunistas, ¿no? Y había otros dos partidos que se habían escindido de ahí. Y yo conocía comunistas que me decían, no, no te juntes con el UJRM porque esos son estalinistas. y es como de, Ay, Dios. y es como de, pues bueno, está bien, no me junto Es con que ellos. ese es el asunto de los intelectuales que entran a la política, que leen tanto que Ujú. difícilmente llegan a un A hacer acuerdo algo. con alguien. Y la política precisamente es eso, es hacer cosas, no tanto discutir de Posturas política, ¿no? ideológicas. Posturas ideológicas como tal, sino a Ujú. juntarte y hacer cosas. Eso es hacer política, porque Sí. si no, nada más estás haciendo un debate, ¿no? Un ejercicio Ujú. intelectual. Pero no sé si quieres que ya cortemos con este tema o quieres decir algo para finalizar sobre este tema y ya seguir con la película. Ah, sí, malditos comunistas, que se vayan al diablo. Bueno, volviendo a la cinta. Joder. Entonces, como bien señalas, el cura se convierte en esta figura de poder en la comunidad. Hubo un evento, una situación en la que hizo que prendiera sus alarmas con respecto a la llegada de comunistas que iban a... Bueno, el objetivo de los comunistas, de nuevo aquí también muy idealista. Sus objetivos son colocar la bandera rojinegra en la iglesia y quemar la estatua de su santo, ¿no? Y asesinar a Miguel Arcángel. Sí. ¿Eso iba a cambiar algo? Pues no, en realidad son actos simbólicos, ¿no? En caso de que de verdad existieran comunistas que se hubieran planteado eso, pues no cambia nada. Pero, Nada de eso pues, tiene sentido o sea, cómo ajá. representan a sus enemigos en el ámbito simbólico. O sea, si te pones a revisar esa ideología que tienen en ese pueblo, punto por punto, se cae todo a pedazos sin siquiera hacer demasiado esfuerzo. Entonces, Ujú. estando afuera de ese discurso ideológico en el cual tenían adoctrinadas a esas personas, pues te das cuenta de la estupidez en la cual estaban viviendo, ¿no? Como nosotros estamos viviendo en cierta fantasía también, y para una sociedad que está fuera de todo esto es fácil verlo, para nosotros es muy fácil ver todos los errores que tiene este pueblo, y eso es lo Ujú. que da coraje, ¿no? Que alguien no tenga la capacidad intelectual para decir, ¿estará mal matar a alguien que no conozco por motivos que también desconozco y ni siquiera me consta que estas personas en verdad querían hacerme algo malo? Eso es lo que da coraje, ¿sabes? Que alguien no Yo tenga la creo capacidad que ujú. intelectual para preguntarse eso. No, bueno, no diría que es netamente una. Bueno, es que cuando dices capacidad intelectual, carecen de capacidad intelectual, parece que lo estás llamando retrasados. Yo los veo un poco así. No, estás siendo muy clasista y estás pensando fuera de la lógica del miedo. Cuando tú no tienes miedo, cuando tú comprendes el absurdo de la situación, claro que te causa o gracia o pena o dices que estúpidos, ¿no? Pero cuando entras en la dinámica del miedo, no te puedes parar a pensar, aunque seas una persona sin estudios, o vamos a decirlo, una persona de pueblo, que no ha tenido una formación académica,
Cuando estás en la lógica del miedo, dejas de pensar racionalmente, ¿no? Y si este tipo al que le has conferido una gran autoridad sobre ti, te dice de repente que tu vida está en riesgo, que tus valores, todo lo que crees bueno y sagrado va a ser destruido, entras en la dinámica del miedo y en el miedo no puedes detenerte a analizar lo absurdo de todo lo que está pasando. También considera que pues es una época en la que no hay internet, la televisión está controlada por un monopolio, el acceso, y me imagino que al ser un pueblo, pues son muy pocas las personas que quizá tienen acceso a medios de comunicación, ¿no? Entonces tienen una visión muy cerrada por el regionalismo, por el hecho de que no tienen acceso a más información, ¿no? Y su única fuente de autoridad les está llenando la cabeza de mierda. Les está diciendo que el final de los tiempos ya se avecina y tenemos que temer y bla, 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 bla. A mí te digo, me causa un poco de pena el ver que eso pasa y que sigue pasando, ¿no? Incluso en nuestra era digital sigue habiendo sectas, sigue habiendo gente dentro de religiones bien establecidas como el catolicismo que cometen crímenes, ¿no? Y lo peor que veo en nuestra época es que muchas veces se descubre, por ejemplo, ahorita se destapó una cloaca ahí de abuso sexual en Portugal, si no me recuerdo, ¿no? Por parte de la Iglesia Católica. Miles de niños, sí, ¿no? Ahí está la información, están los datos, cuánto tiempo, quiénes fueron, cuántas víctimas hubo, bla, bla, bla. Y ahorita con esa información hay gente que está negando esto y está diciendo eso no es real, es una calumnia para hacer quedar mal a la iglesia, porque quieren que Lucifer contamine nuestras mentes. Y te digo, si incluso en nuestra época, donde la información está ahí, seguimos siendo como víctimas tan fáciles de figuras de autoridad, en esa época, en ese contexto, en esa comunidad aislada, a mí me parece que es mucho más fácil que algo así se preste. Está bien que intentes justificarlos, pero... No los justifico, fue un crimen, o sea, y yo te lo dije, o sea, lincha a un poblano antes de que él te linche a ti. Si ustedes tienen amigos poblanos, cuando los inviten a su casa, línchenlos, para que digan, así es como se siente. Si él pudiera, te lincharía a ti y a toda tu familia. A toda tu familia, sí. Si los invitan a su pueblo, diles, no, yo no voy ahí. Yo creo que si no tienes la capacidad para determinar que linchar a alguien es algo malo y asesinarlo, matarlo y después hacer como que no sucedió nada, pues no tienes la capacidad de vivir en sociedad y mereces estar en la cárcel. Pero bueno. Sí, bueno. ¿Quién soy yo para impartir justicia en nuestro país? ¿El Punisher? ¿Acaso yo soy Punisher? ¿Acaso yo soy el Punisher? No. Esa va a ser nuestro nuevo jingle de este podcast. ¿Acaso yo soy el Punisher? Exactamente. Y ¿acaso bueno, entonces Dios me dio esta misión de castigar a esta gente? ¿Qué y sucede después? Volviendo a la historia, pues vemos que un grupo de jóvenes que trabajan en la Universidad de Puebla, ahí ya es la Benemérita o sí, es la Benemérita UAP. Universidad de Puebla. Mencionan que es la UAP. Ok. Algunos chicos que trabajan en esta universidad deciden irse de un fin de semana a escalar el cerrito de la Malinche, ¿no? ¿Sabes? Ahí es cuando ya sabes que tus amigos están teniendo crisis de la mediana edad. Cuando te invitan a hacer senderismo, es como de, estás lidiando con los 30 de la mala manera. Porque yo tengo muchos contactos en Facebook que de repente como que el senderismo se volvió la nueva moda, pero hay un patrón. Todos tienen 30 años o más. O sea, llegando a esa edad como que dices, si me pongo a escalar cerros... Sí, como que es lo que sigue después de la etapa de fornicación, de la obsesión con el sexo, es como, ¿ahora qué es ¿escalar lo cool? cerros? Escalar cerros, ¿no? Como estás en una ciudad y pues en una ciudad llena de montañas, pues es lo que hay, ¿no? O sea, es como lo más importante en cuanto a las publicaciones de fotos. Primero están las fotos de la playa, pero como no puedes ir tan seguido a la playa, son las fotos de escalar cerros. Sí, que además, bueno, yo sí he estado tentado. Ahí también mi crisis de la mediana edad sí me ha llamado y me ha dicho como, ve a escalar cerros. Y sí me he ido a acampar recientemente. Entonces, el demonio de la mediana edad.
Sí, ya está llegando, amigo. Tengo que Está hacerlo susurrando. antes de que mis reumas ya me lo impidan. Antes de que mi artritis me impida poder trepar por montañas, amigo. O sea, en fin. En Pero efecto. bueno, entonces estos chicos dicen vamos a ir y francamente son son gente que yo los vi y dije, ellos pudieron haber sido mis amigos. Sí tienen como esa esencia, ¿no? Sí, son gente gente con la que sí podría ponerme ahí a beber un refresquito y a cotorrear a gusto. O sea, se ve que son buena gente, son buenos chicos, son muy agradables, ¿no? En especial el gordito. Eh, Se ven como buenas personas. Ujú. No Efectivamente, ¿no? sé Lo cual si podrían ser a mis ti amigos, pero sí, te hace me más agradaron. te hace como más doloroso Ver imaginar su lo que viene, muerte. ¿no? Sí. Pero sí te digo, esos tíos dije, sí bien podrían ser mis amigos. O sea, son como las charlas que nosotros tenemos, pero ambientadas en los años 60. ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo estás? Así como, bueno, eso ya Eso es más sí, todavía es se de los ponen a 80. discutir cuestiones políticas, ¿no? Sí, De que los efectivamente, ¿no? estudiantes y ellos eran casi lo mismo, que querían el bienestar para el país y decían, no, pues estamos con ellos o en contra de ellos. No, pues la verdad yo sí estoy con ellos. Se me hace Sí, que son buena gente y quieren que el sí. país progrese. O sea, sí, yo que cuando sucedió lo de Ayotzinapa y en la facultad participé en la toma de las instalaciones, te apuesto que ellos también hubieran estado ahí si les hubiera tocado. Ajá, O sea, sí, ellos hubieran hubieran estado ahí tomado. como en calidad de trabajadores, ¿no? Sí, o Pero, por bueno, ejemplo, ¿en la también FES participaban en los paros los trabajadores o ellos no se metían? sí hubo un par de veces en las que se hicieron mesas con los trabajadores para pues, también ver qué es lo que necesitaban, ¿no? Algo que Sí, para no me gustó hacer que pliegos petitorios. nunca se acordó en un pliego petitorio es como decirle a los trabajadores de vigilancia que dejaran de robarse el material de los laboratorios. Eran ellos. Sí, que se ¿Por qué dejaran nunca de se habló de robar eso? los proyectores, Los mano. proyectores y los monitores. Eran ustedes, lo sabemos. Por eso, creo que por eso no confío en ellos, ¿sabes? Aunque en esta película los pinten como buenas personas, me quedé con Ujú. ese dolor de que los trabajadores de la UNAM se dedicaban a robar las cosas de la misma. Pero es que, ajá, ellos como que eran muy jóvenes, ¿no? Como que recién habían acabado la universidad y se agregaron como algunos amigos nuestros que terminando la carrera pues entraron a la docencia, ¿no? A mí me dio ese aire, como de que Regularmente terminaron la acaban la carrera, prepa y se meten de conserjes ahí, bueno, de podría ser, pero mantenimiento. no sé, a mí me dio más la impresión de que eran godines, ¿no? Un par de ellos, más en la cuestión de trabajo de oficina y escritorio. Ah, de los administrativos. Sí, que era más administrativo, ¿no? Más que de intendencia. Pero bueno, entonces se empiezan a organizar para irse de fin de semana a escalar el Cerro de la Malinche. Los vemos como comprando sus cositas, sus enseres, se preparan, van en el camión cotorreando. Ahí eso también es como clásico de chavos cotorros, ¿no? Como de van en Que el van autobús causando ruido. haciendo desmanes, sí, la gente ya está harta. Yo he sido ese, yo he sido esa persona y también he padecido a esas personas. Es el ciclo Sí. de la vida. Ahora que ya eres viejo, estás en el camión y Sí, dices, malditos, como, como mocosos. te veo, me vi, y como me ves, te verás. Todavía me acuerdo cuando iba Sí, en la prepa y se subían esos chamacos escandalosos. A mí también me tocó hacerlo algunas ocasiones, no tantas sí, veces, pero sí tienen un buen desmadre, se aventaban un buen cotorreo luego. sí, sí, y bueno, ahorita que también venía en el transporte hace rato, venía con un par de ellos y es muy castrante, pero luego digo, bueno, ya, yo también atosigué a la pobre ceñito que venía de su trabajo Sí, y no ya sé solo quería descansar. cómo no hubo más peleas por eso, de que algún trabajador les rompiera la madre ahí o algo de ese estilo, Sí, pero sí pudo haber pasado. les daban mucha tolerancia y creo que porque Ujú. en Ciudad de México como que ser un alumno de la UNAM es algo que te da cierto prestigio, Sí, güey. te da privilegios. Y Evita que te golpeen en los camiones. A mí casi una vez la estuvieron a gente punto de te aguanta golpearme muchas cosas. por ir cotorreando en un camión con mis amigos del CCH. Pero bueno, esa es otra historia ya. Ya he ¿Quién lo develado diría? mucho de mi vida personal en este podcast. No quiero abrumarlos con mis historias de anciano. Esto no Entonces, se bueno, trata de ti, amigo. exactamente, esto se trata del cine. Y bueno, entonces van a Canoa y se llegan con pues la sorpresa de que está lloviendo, ¿no? Eso impide que puedan continuar su viaje y se ponen a buscar un lugar donde puedan quedarse, ¿no? En primer lugar, pues le dicen que se pueden quedar quizá en el palacio
pero les dicen pues que no está el presidente municipal, ¿no? Entonces, que ya al final vemos que pues sí estaba, pues estaba borracho. Eh, Es que venía de una reunión, amigo. sí, les niegan el acceso al palacio, luego piensan que pueden quedarse en la iglesia, el cura también les niega el acceso, le piden a una mujer de una tienda que pues también les rente un cuartito, pero pues su esposo no quiere y hasta, deciden irse como a un barecito a echar la copa, ¿no? En lo que pasa la lluvia y ahí se encuentran con alguien Tomarse que unos les dice refrescos. que pueden quedarse, que pueden irse a su casa, ¿no? A quedar un ratillo. Que muy, muy buena onda, ¿no? El señor, como de, Sí, muy amigable, muy hospitalario. sí, la neta, también su muerte fue muy dolorosa. Permíteme un momento, tú sigue hablando, sigue hablando. Sí, y después de todo esto, pues vemos que los estudiantes deciden ir a la casa de este señor que les ofrece asilo. Llegan a la casa de esta Sí. hospitalaria persona y pues ahí comienzan a platicar un poco de qué es lo que sucede en el pueblo y vemos que este señor que los recibe pues les habla un poco de cómo el padre se dedica a hacer cosas malas o desagradables, les pide cosas a las personas del pueblo. En este caso este señor creo que le pidió parte de su terreno, pero les dijo que él Ujú, pues no se lo iba a dar, solamente un pedazo y en caso de que fuera para ayudar a alguien o algo de ese estilo. Entonces, pues los ujú. jóvenes empiezan a tener una plática ahí, se dan cuenta de que esta persona pues está en contra del padrecito como tal. Y ya empiezan a escuchar ahí el sonido tienen como un altavoz, ¿no? Ujú, tienen una red de altavoces en el pueblo, ¿no? Que utilizan Sí, para... de hecho, sí, sí te muestra, ¿no? Que ahí se utilizan como para mandarse recados en la comunidad y ponen canciones. ponen canciones. Ujú, Sí, entonces es como su... exactamente. Es el Twitter de la zona. Sí, Eh, yo pensaba que era un voceo, así que era como un bochito que pasaba ujú. con sus bocinas, pero pues No, igual y tienes pero... razón, nada más ujú, utilizaban el sistema porque es lo que nos muestran en la película como tal, sí. Y los altavoces que ajá. tienen. No, y en estas bocinas sí ponen como a la más loca del pueblo ahí a difundir la noticia, ¿no? Llegaron los comunistas, nos van a matar y van a quemar al santo y es como de señora y Sí, está desgarrada, está joder. así ya ¿qué onda con usted? O sea, relájese, ¿los ha visto? ¿Quién le dijo? ¿Quién le pasó esta información? O sea, está incitando a asesinar a unos tíos que ni siquiera sabe si son reales para empezar, si están ahí, pues, está terrible, viejo, terrible, me da miedo esa mujer, me inquieta, me inquieta. Sí, ya estaba bastante coco washeada esa señora para hacer ese trabajo, ¿no? Fue como, ahí, yo creo que la parte que viene me recuerda mucho a Resident Evil 4, cuando estás en el pueblito y solo Ah, así, sí. ¡Carlos! Detrás de ti, imbécil. Se pone Sí, el lo pueblo en curioso es muy, que ese videojuego te hace sentir esa emoción de ser perseguido de sí, verdad, de ¿no? estar en Puebla siendo cazado para un Sí, linchamiento. es una, es una visión bien poblana de Canoa. Sí. Probablemente se inspiraron en Canoa para hacer esa escena porque sí te deja ese feeling de que todos están en contra de ti, viejo. Sí, sí, pues de que estás ahí, te estás siendo perseguido y de repente ya nada más en Canoa faltó el tío con la bolsa y la motosierra, ¿no? Y Exactamente. sí, ahí sí ya te cagas, pero sí, sí, da mucho miedo toda esa parte. Bueno, un poquito antes vemos que, como bien señalaste, el tío que los invita a quedarse en su casita, les habla de cómo está el pueblo. Vemos ahí también una pequeña historia de romance, ¿no? Porque uno de los chicos se empieza como a flirtear con una de las hijas de este Con tío. una O, autóctona de ahí de Canoa. ajá, una chica de la zona y están filtreando, juego de manos, cositas acá de estilo Aven que dices, ah, mira, la está aplicando, la está haciendo muy bien, ¿no? Está Como espero. haciendo Por eso te digo, creo que esta película también es como La Momia, tiene un poco de todo. Comedia, romance, acción, terror, terror, mucho terror, suspenso, suspense. Sí. documental falso, de todo un poco. Sí, Y tiene un gran rango de estilos. Pero bueno, y ya, definitivamente. ajá, se va corriendo la voz y disculpa, es que mi perro estaba aquí tocando la puerta y nada más entró, me olfateó y se fue. Es como, estás grabando sin Neandertal, disculpa. Tiene cosas que hacer, amigo.
Sí, ya se fue a comer la comida del gato. Pero eh, vemos que mientras ellos están ahí, todos relax, en el pueblo, pues la gente ya se está organizando, ¿no? Todos están saliendo a unirse a la muchedumbre para ir por ellos. Y hay escenas que realmente me dan terror porque ves a la ola de gente, o sea, ves a cientos de personas con machetes, con antorchas, con palos, rumbo a donde se encuentran estos chicos y ellos ni idea, ¿no? De qué es lo que se les avecina. Sí. Hay una entrevista al sobreviviente cuando cuando se cumplieron los 50 años del evento. Y él dice que lo primero que ellos escucharon es que precisamente por este sistema de bocinas estaban asusando a la comunidad y decían que habían llegado los carrancistas. Es como un poco tarde. Sí, llegaron 50 ¿De años qué carajo después. hablas? Sí, pero menciona que él escuchaba todo eso y que nunca se imaginó que hacían referencia a ellos, A ¿no? ellos. Hasta que llegan como tal a esa casa donde ellos se estaban hospedando. Somos nosotros. Es ahí pones el meme de El somos nosotros criminal los soy malos. yo. Sí. Oh, joder, qué buen meme We are sería the ese. bad. Sí. Y bueno, llega a la comunidad, el tío que les dio hospedaje pues intenta como salir a ver qué diablos está pasando. Ya también se ve que la comunidad le tiene cierto repudio a este individuo, ¿no? Porque es alguien que no está con el cura y además es alguien que ha salido de la comunidad porque trabaja, ¿no? En la ciudad. En algún momento Sí. llega a decir, ¿no? Que suele estar tiempo fuera y que pues nada más viene ciertos ratillos, ¿no? Al Ya eso pueblo, lo ¿no? hacen que desconfíen más de él todavía. Exactamente, ¿no? Y la comunidad va asusada pensando que pues estos tíos llevan recuerdo que decían que llevaban propaganda o llevaban algo en especial. Panfletos y una bandera. Hay una bandera, ¿no? Rojinegra que Eso es lo que querían. les preguntan por los panfletos, la bandera y les preguntan Ujú. también que cuándo van a venir los demás comunistas. Y es así como de, ¿qué? ¿Qué diablos está ¿De qué hablando? No tenemos carajo nada. hablas? Ahí se pudo haber arreglado todo si los hubieran revisado sus mochilas y es como, pues solo llevan cosas para acampar. Se ve que van, ¿y por qué traen esto? Pues porque vamos al cerro. Es como, perdonen. Creo que nos equivocamos. Es la idiotez de las masas, amigos. Solo Sí, quieren sí. sangre y sacrificio. Ajá, y pues lo sacan de la casa y matan ahí a la persona que les dio hospedaje, matan a otra persona. No recuerdo si eso lo menciona, bueno, aparece en la película, pero sí lo decían en la nota periodística que hubo 2 muertos de la comunidad que pues intentaron intervenir, ¿no? Sí. Lo sacan y pues ahí ya, todo esto sí es el tour del horror, ¿no? Sí son escenas muy viscerales de golpiza, de humillación, es como un gangbang, 500 contra 5. Sabes que va a acabar mal. Es una escena dantesca Sí. que se parece mucho, como bien decías, al principio de Resident Evil 4, pero imagínate que estás desarmado. Desarmado y además pues no eres Leon S. Kennedy con tus habilidades de super policía, ¿no? Eres un tío normal que fue a pasar un buen rato y ahora está siendo conducido por la muchedumbre hacia el patíbulo. Sí, Los aparte de arrastran. todo Ujú. eso, está como esta cuestión de los personajes principales de la inocencia verdadera, ¿no? Tanto los personajes principales como el espectador están conscientes de que ellos no han hecho nada y Ujú. cuando sabes que eres inocente, no te esperas el castigo. Entonces eso es lo que te sorprende más, ¿sabes? Que no hayas hecho nada malo y que de pronto te vengan a linchar. Eso es algo bien fuerte porque cuando a ti te pasa algo malo y sabes que estás en negocios chuecos, pues ya Pues, sabes a lo que pues te ya fue. atienes, ¿no? Ya te la esperas. Es como si estás haciendo Suena cosas hasta malas, como, dices, ajá, ya me tocaba. Pero suena esos como que tíos, ajá. tienes a alguien en el sótano, como que te dedicas a esa vaina. Y Amigo, estoy haciendo un análisis de los personajes y qué ok, es lo que sí. sienten. Oye, ¿por qué Nosotros hay alguien con generamos. una bolsa en la cabeza atrás de ti? Oye, ¿De tranquilo, dónde? viejo. ¿Por qué tienes Capsup en la playera? ¿Qué es Capsup? Está bien. En efecto, en efecto. Pero Pues bueno, es nos hablabas de como, esto. pues estas personas no se esperan como tal ser
castigados, y el hecho de que les llegue la justicia, entre comillas, de esa forma, pues es algo que genera en el espectador este sentimiento de repudio y de repelús de cómo les pueden hacer esto a un conjunto de personas que son inocentes. Y aunque fueran como culpables, ¿no? O sea, existen instituciones, existe... Tú al ser cristiano, pues uno de los mandamientos es no matarás, ¿no? Y también está esta idea de poner la otra mejilla, que me han dicho los cristianos, quizá está mal interpretada por quienes no compartimos su fe, pero en teoría, pues el hecho de que alguien te cometa una falta no debería ser motivo para que tú te deschongues y salgas a matar gente, ¿no? que... O sea, pues tú perdona y sigue con tu vida. Y si hay instituciones que están encargadas de procurarte, de cuidar tu bienestar, pues ve con ellas. O sea, pero tú no, ni como ciudad, ni como miembro de un estado, ni como católico, tienes la obligación o la responsabilidad de matar a alguien. Esa Aunque sea un sería, maldito comunista, viola niños, mata perros y ya. esa sería precisamente la forma que tiene de operar la barbarie, porque tenemos un texto, que es el texto cristiano, que nos dice cómo nos debemos comportar, y precisamente todo lo que dicen que no hagamos, o sea, esta cuestión que hizo Jesús, ¿no? De defender a la prostituta, que aún sabiendo que era culpable y que ante la ley judía él sabía que ella debía de morir lapidada, lo impide de la forma más heroica posible, diciendo que pues que nadie está libre de pecado, ¿no? Todas estas Sí. enseñanzas, en vez de interpretarlas como desde la empatía, desde el amor al prójimo, se interpretan desde el odio y, como bien decías tú, desde el miedo, ¿no? De que les quiten su fe, de que les quiten lo más sagrado. Y a partir de esos sentimientos negativos, decir, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, que es matar a alguien, hacer que el Estado no se entere de todo esto, encubrir el crimen y después continuar nuestras vidas como si nada. Es que para mí eso es lo más impresionante de esta cinta, que esta gente creía que podía cometer un crimen y después al otro día seguir trabajando y seguir yendo a la iglesia y seguir diciendo que eran cristianos, ¿no? La capacidad que tiene uno de olvidar estas cuestiones tan graves que se le hacen al prójimo, de decirse inocente, de decirse defensor de lo bueno, de la moral, de la cristiandad, después de cometer esta clase de crímenes, es lo que a mí me sorprende, ¿no? Esta capacidad que tenemos de convencernos de que somos los buenos. Sí, una confianza en nuestra inocencia apabullante. Yo creo que algo que agradecí y creo que se fue desarrollando en mí a partir de que abandoné el catolicismo, pues fue esa visión más crítica sobre mis propios actos. Y creo que no es algo que vea mucho en las personas que mantienen aún su fe, en este caso en el catolicismo, ¿no? Que es la religión preponderante, ¿no? Pero cuando un católico se equivoca, cuando un católico comete un crimen, hace algo atroz, dentro de su cosmovisión ya ha sido perdonado. Si se arrepiente, ya ha sido perdonado, ¿no? Y en todo caso, él hace un juego o hace un análisis de... Ay, pues, y mira, yo lo hice pensando que era lo correcto y de alguna manera sé que hice lo correcto porque lo hice influido por Dios me orilló a hacerlo, ¿no? Porque él quería que lo hiciera, recibí su mensaje o de alguna manera él fue el que me empujó, ¿no? Tienen una justificación y además aún aceptando que se equivocaron, pues Dios perdona, ¿no? Pero cuando alguien como yo, pues que no tiene esa fe ni bueno, y no voy a decir que es mi único caso, ¿no? Pero las personas que estamos fuera de la religión, al no tener ese gran parámetro para guiar nuestra conducta, tenemos que guiarnos bajo la evidencia, bajo los hechos, ¿no? Y aceptar que yo puedo hacer algo terrible y si lo hago, debo y merezco un castigo, ¿no? Proporcional a ese crimen que cometí, ¿no? Y tenemos instituciones y tenemos leyes, quizás hasta por el hecho de ser consciente de que mi moral no es dictada por una entidad imaginaria, sino que pues es una moral basada en los hechos y en la realidad concreta, y al pensarme yo como víctima de ese crimen, me da a entender lo que podría pasar o las emociones,
el daño que podría causarle a otro si yo le hiciera algo, ¿no? Y sé que yo no quisiera que eso me lo hicieran a mí, entonces adopto un principio de convivencia y digo, pues no lo voy a hacer, ¿no? Y a mí me parece que tener una moral basada en la realidad impide que pasen cosas como estas, ¿no? Porque en la realidad, aun siendo que de verdad fueran comunistas, pues no tengo el derecho, bajo ningún concepto, salvo en defensa personal, de asesinar a alguien, ¿no? De atacarlos como tal, pues Sí. creo que este es un punto importante el que toca respecto a la cristiandad o específicamente el catolicismo. Dentro de la fe católica cristiana se considera que nuestros pecados están perdonados si hay un arrepentimiento verdadero de por medio. Sin embargo, esto no da pauta, no da pie para la justificación de todo lo que hacemos. Si es factible dentro de esta religión, pues poder aceptar que hemos errado, que hemos hecho algo mal, porque tenemos que aceptar que no somos perfectos y el hecho de creer en un Dios creo que nos anima mucho a seguir esa perfección, intentar ser un reflejo de esa perfección, aunque sabemos que eso es imposible, pero sí a tratar de cada día ser mejores. Sin embargo, para aquellos católicos, para aquellos cristianos que piensan o creen que pueden hacer cualquier cosa y no hay consecuencias de por medio, pues para ello siempre está la ley, ¿no? Entonces el Estado de Derecho debería de protegernos de esta clase de barbarie asociada con la ignorancia de la mala interpretación de las religiones. Entonces, Yo qué propongo malo que esos aquí, católicos, esos ajá, cristianos no vean esa parte buena del libro bíblico, ¿no? Que siempre ujú. es el perdón, siempre es el cuidado del prójimo y si se debe hacer justicia por medio de las instancias que ha designado el Estado como tal. Ajá. Te iba a decir que yo propongo que saquemos de su tumba a los participantes de este linchamiento y sean juzgados. Juzguemos sus cadáveres después de haber... Estamos juzgados simbólicos, ¿no? Sí, O sea, declararlos culpables ujú. después de la tumba. Debe haber como un Sí. término en latín para eso, ¿no? Sí, y estoy seguro que lo que estoy proponiendo no es algo nuevo, es algo que ya se ha hecho. Se ha juzgado muertos. Me parece que Sí, en la historia de la iglesia se han sacado así a expapas de su tumba y se les ha juzgado. O sea, no estoy proponiendo un absurdo, estoy es diciendo surrealista. algo que ya ocurrió, amigos. Pero bueno, No, 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 no. o que la culpa recaiga en los hijos de esas personas y en los hijos de sus hijos, así por 4 generaciones. Como lo que tú querías hacer de llegar a golpearlos. Bueno, creo que ya en estos casos es como la cuestión de la conquista, ¿no? Que también se menciona en un diálogo Ujú. esa cuestión, porque después de todo esto que acabas de mencionar, de que se vive el linchamiento, llegan las autoridades, llega el encargado político del pueblo y está todo borracho, llega el encargado de la policía de esa misión y dice, no, pues ahora cualquier persona que se oponga, corten cartucho y denle fuego, llegan las ambulancias, rescatan a estas personas y después de eso mencionan, hubo una junta, salió el padre y dijo, es que si las personas aguantaron tanto en la conquista, pues ahorita, pues con más razón, ¿no? Entonces era como de, ustedes la cagaron y chinguense ustedes. Y pues él tranquilo y en su casa, ¿no? Porque nadie lo molestó después de eso. O sea, no hubo consecuencias Sí, legales ligadas a este personaje que es el autor intelectual de esta masacre. sí. No, lo que yo he encontrado con respecto a si se le juzgó a este individuo, en las notas nada más se menciona que él se declaró inocente. Y ya, Ah, bueno, no. es como de, bueno, ya no voy a indagar más. Él dijo que es inocente Sucede como nos dijo el presidente, que él todos los días se juzgaba a sí mismo, ¿no? Ah, no, bueno. y se encontraba Pues así está inocente. perfecto, sí, ¿no? Pues con justa razón, ¿no? Sí, ¿Para qué quieres más? ¿Para qué sí, quieres ya. más? Es como, creo que ese es el trabajo de juicio más pobre que he visto así en la historia, ¿no? Como de, nada más le preguntas al tipo, como, ¿eres inocente? Sí, sí, soy inocente. Ah, ya se declaró inocente, pues ya. Totalmente Asunto arreglado. incuestionable. Sí, ¿no? Es como, Avasallador, doctor. sí, no hubo juicio, este tipo ni siquiera se le juzgó.
y pues estos actos quedaron en la historia y más adelante fueron opacados por otra barbarie que yo te había dicho que quería hablar de mi última recomendación. ¿Recuerdas cuál fue? Para la Sí, la nueva lista de cine de ancestral. Rojo Amanecer, ¿no? Ah, Rojo Amanecer, sí, te iba a decir, si elegí otra la iba a cambiar por Rojo Amanecer, pero qué bueno que elegí Rojo Amanecer. Sí, creo que Rojo podríamos explorar Amanecer, otra faceta de este fenómeno que fue México en los años 60 una a completa partir de esta cinta. mentira, ¿De qué estás hablando? como el Holocausto mismo, amigo. Ah, sí, ¿no fue real? Sí, sí, viejo, no, nada fue real. Ya te volviste conspiranoico de negacionista, qué asco. Voy a Cada seguir vez hay más haciendo, datos, doctor. cada vez voy a seguir haciendo sin Neandertal, pero ya me va a dar asquito. Bueno, siempre debe ¿Para haber qué? una contraparte, ¿no? Ujú, Un sí, abogado siempre. del diablo. Sí, es lo que te había dicho cuando como que planteábamos este podcast. O sea, siempre tiene que haber alguien tiene que haber un escéptico y un creyente, ¿no? Tiene que haber alguien serio y alguien cómico, ¿no? En este caso, pues tiene que haber un idiota y alguien alguien que pues, sí leyó libros. No, está bien. Demonios, amigo, tengo que ocupar mi papel. Sí, exactamente. Me toca Es el ser justo el idiota. ignorante. Efectivamente, el idiota, el justo ignorante, llámalo, es el idiota, me toca ser el idiota, el que niega el holocausto, el que niega el calentamiento global, y pues me toca así discutir con pues, el leído, que soy yo. Me la dejé barata. Hay Pero que, bueno, Andrés, no sé si hay que tienes ocupar como el lugar. conclusiones o algo con lo que quieras cerrar este análisis. Pues creo que probablemente lo más importante de esta película es constatar cómo las ideologías pueden dañar tanto a una localidad que está sumida en la ignorancia, y ese es en verdad el enemigo que debemos de combatir como tal. La Ujú. ignorancia que persiste en las comunidades menos favorecidas, que son fácilmente manipulables por estas cuestiones de la fe, que son mal utilizadas por personas que pues en verdad son cínicas, ¿no? Que cometen actos de maldad, que evidentemente saben lo que están haciendo, pero aún así no les importa, y pues utilizan todo su poder para promover la ignorancia y cometer actos indebidos con las personas que muchas veces no tienen el criterio, la información, la formación necesaria para ver ya ni qué es lo bueno y lo malo, sino nada más para saber qué es lo legal y qué es lo ilegal, ¿no? Ujú. Entonces, el enemigo aquí es como tal la ignorancia y pues Y la falta del Estado de Derecho. sigamos trabajando por el bien de la patria y la humanidad, es cuanto. En efecto, qué más se Sí, puede decir? sí, Este, sí. El mal es que azota en la humanidad, la ignorancia. Ahora vamos a pues embriagarnos. duele también la falta de Estado, ¿no? Como mencionabas Ujú, en un principio, ¿no? Y eso es lo que genera más desconfianza en nuestro país, y es la gran problemática de los países latinoamericanos, el hecho de que sea tan difícil vivir en países como los nuestros, donde imperan tantas condiciones de violencia e inseguridad, porque las instituciones pues simplemente no pueden dar esa seguridad que nos merecemos simplemente por el hecho de ser ujú. ciudadanos del siglo XXI. Pero bueno, Sí. seguimos en espera de la Bonita conclusión. justicia, seguimos clamando por justicia, y que Dios 54 nos años bendiga a después. todos en este podcast cristiano llamado Sin Sí. Neandertal. Voy a también, bueno, quería comentar un par de cosas. Yo creo que un tema que toca esta cinta y que se mantiene muy vigente es lo fácil que podemos caer en un estado de histeria colectiva y el cómo en un estado de terror nuestro pensamiento racional se anula por completo y podemos ser partícipes de la barbarie. Te había mencionado algunos ejemplos al principio del podcast de cómo es que a pesar de que vivimos en una era de información, pues seguimos participando o seguimos cayendo en las trampas. Veo este pueblito un poco como la extensión en realidad de lo que es la humanidad en Internet. De repente una loca se pone a gritar que llegaron los comunistas y van a robarse nuestras cosas y todos se Sí, prenden y empiezan a organizar
las golpizas y empiezan a ver a quién demonios vamos a sacrificar para que esto no ocurra, ¿no? Y sigue pasando y te digo, y es alarmante que nos dejemos llevar con tanta facilidad hacia la violencia. Y no solo hablo de linchar, ¿no? Sino de las cuestiones, por ejemplo, de la discriminación, la segregación, el mirar mal a ciertos grupos o sectores de la sociedad. Eso también es asusado desde las redes, ¿no? Y en ocasiones al apagar nuestro pensamiento crítico y ante el grito de personajes como Laje que nos dicen que esos comunistas marxistas culturales quieren indoctrinarnos para que nuestros hijos sean de géneros fluidos y tengan pene y vagina y sean ellos todos, y es como epa, bro, ¿en serio está pasando eso? Es como de, ¿en serio quieren llegar a imponernos? Yo no me he adentrado mucho en el mundo de las discusiones de género, pero básicamente a un grupo de personas que están pidiendo, pues, ya sabes, que los traten como seres humanos. Y en México, en un país donde existe tantos crímenes de odio hacia la comunidad LGBT, en especial hacia la comunidad trans, por ejemplo, asesinatos, viejo, pues eso a mí me suena sensato, que pues alguien quiera simplemente tener el derecho a desarrollar su vida sin tener el miedo constante a ser discriminado o a ser asesinado. Y te digo, en mi aproximación personal a ese tipo de movimientos, las demandas me parecen bastante sensatas. Solo es gente que piden el derecho a poder existir. Y por otro lado, tenemos a un grupo de ideólogos que nos están diciendo que se está tratando de imponer una nueva agenda y el heterosexual será casado como un animal, ¿no? Y nuestros hijos serán llevados a campos de adoctrinamiento donde se les lavará el cerebro. Y es como, wow. ¿Quién diablos está diciendo eso? ¿Quién genuinamente ¿quién diantres está proponiendo esas cosas? Nadie en su sano juicio, porque no niego que haya locos, gente desquiciada que se asuma de estas minorías de estos grupos y proponga algo así, como también en la derecha más radical, hay grupos gente que aboga por el exterminio de los judíos, por ejemplo, en este caso de los indígenas en nuestro país, que suele ser algo que también se menciona por ahí, ¿no? Que hagamos un México blanco. Exactamente, ¿no? Y te digo, locos hay en todas las posiciones, ¿no? Pero a mí genuinamente me parece que no es para tanto. Y la gente en internet de repente sí se aloca demasiado por el escuchar a este tipo de personajes tan detestables. Y era todo lo que quería decir. Que se vaya al diablo la derecha radical, también la izquierda radical. Todo radicalismo es malo, salvo el radical de centro. Ese está chido. Sean extremistas de centro. Pero no de izquierda ni de derecha. Nada más. Un extremo central. Sean críticos, sean analíticos y vean a quién diablos están siguiendo. Esa es la enseñanza que me deja esta cinta. Sean críticos. Es cuanto. No sé, Andrés, ¿tienes algo más que comentar? Perfecto. Pues creo que nada más, podremos dar por terminado este podcast. Se acaba este ciclo, pero viene otro ciclo, doctor. Seguimos con estos episodios. Sí. Esta vez vamos de corrido, ya no descansemos. Vamos a la siguiente semana, ya descansamos. Descansamos demasiado, doctor. Y pues bueno, ¿qué más sigue? Denle like, compártanlo si pueden, déjenos un comentario ahí que nos hable de los comunistas, de qué es real, qué no es real, de la agenda que nos están intentando imponer del nuevo orden mundial, doctor. Malditos sean. Del catolicismo. Y pues los esperamos la próxima semana con nuevo contenido, más contenido rico aquí en su programa Cineandertal. Sí, bueno, adiós. Adiós.